Dios les bendiga, pueblo del Señor. Le damos la gloria a Dios, ¿verdad? Porque Él una vez más nos tiene en este lugar. Y no porque se nos ha hecho costumbre, sino porque tenemos un corazón agradecido con el Rey, ¿verdad? Y eso siempre tiene que estar, pueblo del Señor, en el corazón suyo y mío, porque si el agradecimiento con Dios se nos termina, ahí nos vamos a caer en una gravedad. Sí, amén. ¿Verdad? Porque Dios ha sido el que nos ha llamado de las tinieblas, ¿verdad? Aleluya. A la luz admirable. Ahora somos luz, pueblo del Señor. Ahora nosotros somos, ahora tenemos nombre, iglesia. Antes no teníamos porque estábamos en el mundo y ni tan siquiera nuestro nombre estaba escrito en el libro de la vida. Aleluya. Pero esas son las victorias que nosotros tenemos de parte de Dios, lo que hemos podido recibir de parte de Dios por misericordia, no porque nosotros lo mereciéramos, iglesia, sino que la misericordia de Dios es la que no se ha acabado con la humanidad, iglesia. La misericordia de Dios es la que le permite en la mañana a usted levantarse. La misericordia de Dios es la que le permite abrir sus ojos. La misericordia de Dios es la que le permite a usted poder pararse sobre esos pies. Porque déjeme decirle que para muchos se acaba la misericordia. Y no porque Dios no quiera tener misericordia con la humanidad. Pero si llegó el momento que el espíritu de la muerte va a llegar por cada uno, ¿verdad? Al que Dios le diga, hasta aquí llegaste. Y póngale que este no tenga a Cristo. Se va a un lugar de tormento, iglesia. Porque el infierno es tan real como la salvación. Aleluya. Como el cielo es tan real, el infierno es tan real como el cielo, iglesia. Aleluya. Pero nosotros vamos para el cielo. Así le damos la gloria a Dios. Nos hemos gozado, pueblo del Señor, porque sabemos, ¿verdad?, que solo tenemos que traer un corazón dispuesto de adorarle. Solo tenemos que traer la disposición de saber a qué venimos a este lugar. Aunque nosotros venimos a darle la gloria a Dios, y muchos pueden decir, pero si yo para darle gracias a Dios me quedo en casa, pero la obediencia debe ir a la casa del Señor, ¿a dónde está? Entonces, yo quiero hablar en esta noche una palabra de parte de Dios, pueblo del Señor, pidiéndole a Dios que sea Él glorificándose en su vida como se ha glorificado en la mía. Porque usted sabe que toda palabra que el predicador, la predicadora trae a este altar, usted sabe que primeramente cacheteó al que trae la palabra, para después traer esa palabra para cada uno de los que estamos en este lugar. Por eso, pueblo de Dios, yo, de quien venga la palabra, yo la escucho, yo la recibo. Si algo me toca, pues me le echo la bolsa, y si no me toca, pues entonces yo no la tomo, ¿verdad? No nos vamos a molestar porque aquel trajo una palabra dura tal vez, pero pueblo de Dios, ahora no es tiempo de calentar ni de sobar la espalda a la gente. ¿Sabe por qué? Tenemos amor porque somos amor, ¿verdad? Tenemos que declarar amor y tenemos que dar amor porque a eso Dios nos ha mandado. Pero ¿de qué me sirve a mí decirle a usted algo, ¿verdad? No a ustedes, porque yo sé que ustedes están metidos en la bendición y yo sé que no va a pasar nada. Pero póngale a aquel que no conoce de Dios, aquel que dice que tiene un Dios pero no vive como de veras debe de ser. A ese se le tiene que dar la palabra como dice aquí en las Escrituras. Pero si es fuerte, se le tiene que dar fuerte. Porque para que yo le voy a decir a alguien, mira, así está bien, y yo sé que está más torcido que los lazos. Entonces se le tiene que dar la palabra. Si él quiere, la toma, y si no, pues no la toma, y ese es problema de él. Pero esa sangre no corre sobre usted, ni sobre mí, pueblo del Señor. Así nos vamos a ir, ¿verdad?, rápidamente a la palabra, porque sabe que el tiempo pasa tan ligero, que yo digo, bueno, yo antes decía que el tiempo no pasaba ligero, ¿verdad? Cuando me daban esta bendición al principio, yo decía, no, hombre, que me costó llegar a los 15 minutos. Cuando empecé a orar, iglesia, yo 5 minutos me hacían unas 3 horas porque yo ya no hallaba qué decir. Pero miren, en las manos de Dios, no porque uno sea la gran cosa, iglesia, pero como la palabra de Dios lo va a respaldar, ¿verdad? Después uno no quiere ni dar este asunto que sigue, y la gente ya quiere irse, iglesia. Pero bueno, hemos venido a oír palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a estar, pueblo del Señor, en Números 23, capítulo 23, versículo 17. Es una palabra muy conocida, pueblo del Señor,
Pero usted sabe que de toda palabra muy conocida que pueda ser para usted o para mí, el Señor tiene una palabra eficaz para usted y para mí. Tal vez no que no la haya oído, pero si tal vez ya se le olvidó, o usted ya se acostumbró, y ya no pone en práctica esa palabra. Entonces el Señor toma, ¿verdad?, esa acción otra vez, que otro predicador o la misma predicadora le traiga esa palabra. Porque tenemos un Dios de misericordia, por eso, ¿verdad? Porque si Dios fuera igual que usted y yo, dijéramos, no, vea tanto que le dije y no entiende, ¿qué hace? ¿Verdad? Esa es la actitud de buen salvadoreño. Aleluya. Vamos a estar en número 23, capítulo 23, versículo 17. Cuando lo tengan todo lo vamos a leer, porque yo necesito que lo leamos todo. Aleluya. Aleluya. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así. Número 23, capítulo 23, versículo 17. Vamos a leer hasta el 24. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así. Y vino a él, y he aquí que él estaba junto a su holocausto, y con él los príncipes de Moab, y dijo a Balac, ¿qué ha dicho Jehová? Entonces él tomó su parábola y dijo, Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí he recibido orden, bendecir el Dios. He recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey es él. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. ¿Cómo ahora será dicho de Jacob, de Israel, lo que ha dicho Dios? He aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá. No se escuchará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Ahí lo vamos a dejar, pueblo del Señor, y le vamos a pedir a Dios que sea Él dándonos esta bendición en esta noche. Amantísimo Rey de Gloria, en esta hora, poderoso Dios, yo me presento delante de usted, mi Dios amado, y delante de este pueblo, Jehová. Si en algo le he fallado, Padre eterno, consciente o inconscientemente, Padre, yo me reconcilio con esta iglesia, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh poderoso Dios, te ruego, Señor amado, que sea usted glorificándose, Padre amado, por medio, Padre eterno, de esta palabra, Señor eterno. Usa mis labios, Señor amado, para que yo pueda dar esta palabra, Señor, que pueda ser entendida, Padre eterno. Desde ya reprenda, poderoso Dios, todo sueño, todo cansancio, Padre amado. Oh Rey de Gloria, que tu pueblo sea esa tierra fértil, Padre amado, donde esta semilla pueda caer, Señor, y pueda producir, Padre eterno. Oh Rey de Gloria, en el nombre poderoso tuyo, podamos conocer tus maravillas, Padre, porque tenemos un Dios de poder que no se arrepiente de lo que le da a sus hijos, Padre. Oh Rey de Gloria, gracias, poderoso Dios, por ser ese Dios poderoso, Padre, por ser ese Dios clemente, Jehová, por ser ese Dios misericordioso, Padre eterno. Oh Rey de Gloria, y merecedores somos, Padre, pero a usted así le ha placido, Padre. Oh, gracias, Rey de Gloria, gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Así, pueblo del Señor, puede sentarse en esta noche. Hemos leído, pueblo de Dios, esa palabra. Yo sé que es una palabra conocida, que usted conoce y yo conozco,
Pero déjeme decirle, tal vez ahí en las redes sociales, tal vez hay alguien que no conoce esta palabra. Lo invitamos que se una con nosotros para que el Señor pueda hablarle esta noche. No tome la palabra de parte de esta mujer inútil, de este poquito de tierra que Dios tiene en este lugar, sino que tome la palabra de parte de Dios, porque yo no le voy a dar salvación ni vida eterna, pero el Jehová, el Dios poderoso que le servimos, es el que le va a dar esa bendición. Todos conocemos esta palabra, pueblo de Dios, que sabemos, ¿verdad?, que Balaam era un profeta, pueblo de Dios, que decía conocer a Dios y amar a Dios, pero no amaba al pueblo de Israel, no amaba, ¿verdad?, al pueblo de Israel. Él siempre tenía aquella envidia, tenía aquel odio, tenía aquella rencilla, como decimos los salvadoreños. Pero déjeme decirle, pueblo de Dios, que lo que Dios bendijo no hay nadie que lo maldiga. Lo que Dios declaró de parte de Él para tu vida, para tu casa, para tu familia, para tu descendencia, no hay diablo que lo robe, porque la misma palabra nos ha dicho que no tenemos un Dios mentiroso, ni un Dios que sea hombre para arrepentirse de lo que ya dijo que te dio y que te va a dar. Aleluya. Pero sabemos, ¿verdad?, que los Balaam están también en las congregaciones. Sabemos que los Balaam están también, nos rodean a veces como familia, le voy a decir, porque a veces la misma familia se levanta contra usted cuando mira que usted está siendo bendecido, cuando mira que usted, el Señor lo está usando por misericordia. Ahí se levantan los Balaam a querer destruir, a querer robar, a querer meterle cizaña, a querer detenerlo, porque ese es el trabajo del diablo, el que quiere detener al pueblo de Dios, porque sabemos que Él no quiere irse solo para el infierno, ¿verdad? Pero déjeme decirle, pueblo de Dios, que este hombre Balaam era un profeta y decía amar a Dios, como muchos a veces dicen: no, yo a Dios lo amo, yo a Dios un besito para Dios, pero ¿qué con el que está a la par suya? Que si es fácil se lo pasa llevando y ni tan siquiera lo saluda. O si usted va aquí, le rodea por allá, pero dice que ama a Dios. Así estaba este varón. Decía, o sea, él conocía el poder de Dios, iglesia, porque él sabía que el Dios que había bendecido a aquellos hombres, que había bendecido al pueblo de Israel, no era cualquier cosa, era el Dios poderoso, el que nos ha dado salvación y vida eterna. Aleluya. Déjeme decirle, pueblo de Dios, yo como tema, si lo quieren anotar, le he puesto como tema: bendiciones estipuladas. ¿Sabe por qué le puse bendiciones estipuladas? Porque son bendiciones que Dios ya declaró que son para usted y no hay quien se lo robe. No hay quien se lo quite. ¿Verdad? Bendiciones estipuladas de parte de Dios, ¿verdad? Sabemos que Dios tiene esas bendiciones para nosotros, pueblo del Señor. Pero Balaam sabía el poder de Dios, pueblo del Señor. Y a este hombre le entró la preocupación de ver a aquel pueblo bendecido. ¿Verdad? Entonces, pueblo del Señor, sabemos que tenemos un adversario. Y déjeme decirle, pueblo de Dios, que mientras usted esté acomodadito, mientras usted en lo financiero lo voy a llevar junto, lo espiritual como lo material, pueblo de Dios. Porque lo material es cuando el Señor pone algo en usted y el Señor empieza a trabajar con usted en la área que Dios le ha dado. Hay muchos que tal vez tienen años de estar ahí por una esquina y aún todavía Dios no le ha dado nada, y empiezan a querer meterle la canilla para que usted tropiece. Empiezan a decir que lo que usted tiene usted no lo merece, que lo que a usted le han dado pues a usted no le ha funcionado, porque el diablo va a empezar. Todos sabemos que el diablo es un padre de mentira, que a lo bueno quiere llamarle malo y a lo malo quiere que le llamemos bueno. Pero usted y yo ya tenemos detectado ese animal, que Dios lo reprenda, iglesia. Pero déjeme decirle, pueblo de Dios, que no importa lo que el hombre, no importa lo que el diablo quiera robarte, no importa lo que el diablo quiera detener en ti, pero con todo y eso usted tiene que apoderarse de lo que Dios le ha dicho que le ha dado, de lo que Dios le ha dado y de lo que usted puede trabajar en Dios.
Dios. Porque déjeme decirle, pueblo del Señor, que mientras usted esté sentadito, ¿verdad? Que no ore, que no ayune, que no recoja ni tan siquiera una basura en la iglesia, ahí el enemigo está contento. Pero nomás usted empieza a hacer algo, ¿verdad? Empieza a recoger tal vez una basurita y empieza la cizaña y dice, ay, recoge la basura para que la vean que hace algo en la iglesia. Esos son los Balac, ¿verdad? Ni hacen ni dejan hacer. No lavan ni prestan la botella. Entonces, pueblo de Dios, eso a usted no le tiene que importar, ¿verdad? Porque no importa si el hombre a usted no lo acepta, si al hombre, para el hombre usted no es capaz, pero si Dios ya le dijo que le ha dado algo, usted disfrútelo. Usted levántese en el nombre poderoso de Jesús. Porque déjeme decirle, pueblo de Dios, que se puede levantar un impío allá. Se puede levantar un hombre que no conoce de Dios. Le voy a poner un ejemplo. O se prospera y tal vez anda vendiendo, ¿verdad?, alguna cosa y ahí se fue arriba, pero nadie lo critica. No se vaya a levantar un siervo de Dios que ya empiezan a decir, no, ese pastor, ese hombre, ese evangelista, ese salmista, no, pues este hombre cómo ha crecido, cómo se ha hecho de dinero, seguro marihuana tiene en la casa, seguro es lo que vende y dice que anda hablando la palabra de Dios. Ahí empiezan a levantarse los Balac. No dicen que Dios lo tiene bendecido, porque como para el hombre, el otro hombre no merece nada. Entonces, así somos, iglesia. Así es. Y el que diga que no es así, está ciego espiritualmente. Porque, como le digo, el hombre de allá afuera puede ser millonario, puede ser todo, y no hay quien lo critique. Pero mire esos hombres predicadores, y sabemos, ¿verdad?, que por unos a veces las pagan todo, ¿verdad? Porque sabemos que hay hombres que se lucran de eso, ¿verdad?, que usan el evangelio, pero ese es tema de otro día. Yo le traigo ahorita la bendición esta. Déjeme decirle, pueblo del Señor, que cuando uno de allá afuera se crece materialmente, todo bendecido. Ay, mire qué bendecido. Y no es ni cristiano. Bien bendecido está, pero no hablan tan mal como que se vaya arriba en lo material un cristiano. Ligerito empiezan a decir que si no robó, se metió a saber a qué. Entonces, ahí es donde nosotros, pueblo de Dios, tenemos que estar seguros de lo que Dios nos ha dado. Porque si Dios a usted le ha dado algo, Dios lo va a hacer fluir en usted, en lo espiritual. ¿Verdad? Entonces nosotros no tenemos, pueblo del Señor, que afligirnos cuando la gente, ¿verdad?, la humanidad o el hombre, la mujer que no conoce de Dios, y a veces, como le digo, si la cizaña, ¿verdad?, y el trigo, estamos aquí, ¿verdad? Entonces, si la misma palabra dice, pues, que no nos conviene ni podemos quitar la cizaña porque posible se vaya el trigo, ¿va? Eso Dios lo va a hacer. Nosotros no nos ha mandado Dios a juzgar, ni tampoco nos ha mandado, ¿verdad?, a hacer lo que no tenemos que hacer. El Señor nos ha mandado a hablar la palabra de Dios, ¿verdad?, a traer la palabra para los que estamos en Él, nosotros podamos conocer, podamos crecer, y no que yo sepa tanto, iglesia, tal vez pueden saber más ustedes que mí, pero una palabrita que Dios le manda, usted tómela. Y yo, como le digo, lo que no es suyo usted no lo tome, pero lo que es suyo écheselo a la bolsa porque le va a hacer falta, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ver allí. Pero como le vuelvo a repetir, Balac, era un hombre que conocía a Dios, era un profeta de Dios, pero odiaba al pueblo de Dios. Entonces él siempre quería, ¿verdad?, que aquel que iba avanzando en las cosas de Dios, aquel que Dios había bendecido, él quería que no fuese bendecido. Porque todos conocemos que él contrató a una persona, ¿verdad?, de los mismos allí, que allí lo dice, que ya es Balac, a que fuera a maldecir al pueblo de Israel. Allí, ¿verdad?, entonces este varón, ¿verdad?, no pudo hacerlo porque ahí es donde se cumple la palabra que lo que Dios bendijo no hay quien lo maldiga. Entonces ahí es donde nosotros, pueblo del Señor, tenemos que estar, ¿verdad?, fijos y firmes, pueblo del Señor, que no importa que la gente no te acepte, no importa que la gente no cree en ti, con que crea Dios en ti, con que Dios te haya aceptado, porque si desde luego te ha soltado algo, es porque tú has hallado gracia delante de los ojos de Dios.
Entonces el que no te acepte, el que no te respete, el que no quiera nada contigo, ese ya es problema de Dios con él. Hay que le dé con todo, no vamos a llorar por eso. Pero déjeme decirle que los Balaam estamos, ¿verdad?, allí queriendo detener a aquel que tiene ganas de avanzar, pues. Aquel que tiene ganas de desarrollar lo que Dios le ha dado, iglesia. Hermana Mari, estamos en número 23, 17, si quiere unirse a la bendición. ¿Verdad? Entonces, pueblo del Señor, ese es el problema que se movía con este varón. Porque déjeme decirle que cuando estamos sin hacer nada, no hay quien se nos levante. Pero usted, cuando no se le levante nada, porque usted no está haciendo nada, preocúpese. Entonces cuando se le levanta, le llega la lucha, le llega la crítica, le llega el vituperio, le llega cualquier basura del diablo, usted gócese y dele gracias a Dios, porque entonces sí le está haciendo cosquilla al enemigo. Pero si no, él está tranquilo porque dice, pobrecita, y ella piensa que gran cristiana y todavía no ha salido del catolicismo, dice el diablo, ¿verdad? Porque ahí está que ni aplaude, ahí está que ni busca de Dios. Entonces allí no vamos a caer, iglesia. Nosotros vamos a creer lo que Dios ha dicho. Y Dios ha prometido bendecir a su iglesia, pueblo del Señor. Y entonces si Dios ha bendecido, Él nos ha prometido bendecirnos, pueblo del Señor. No importa que el hombre no te acepte. No importa lo que el hombre quiera decir de ti y de mí. Nosotros sigamos para adelante. Porque sabe, a veces la casa, los de la casa se levantan a veces en contra de nosotros y dicen, pero si yo para ser cristiano como ti, no soy nada. Así dicen. Entonces, porque tal vez ellos piensan, iglesia, que porque usted es cristiano, si usted ve que alguien de su casa, que vive en su casa, yo le voy a poner un ejemplo con mi sobrina, aquí la tengo. Y yo, si ella está haciendo algo que yo me doy cuenta, yo la voy a exhortar. Y no me importa si dice que no la quiero, que no aquí, que no allá, yo la voy a exhortar, porque está en mi casa. Entonces, y no por eso yo voy a dejar de ser cristiana por corregirla, o a mis hijas. Aquí ella está casada, pero allá un día donde le jalo el pelo todavía, ¿verdad? Entonces, y no por eso yo voy a dejar de ser cristiana, iglesia. Entonces, pero el hombre a veces se levanta en contra de uno para querer desanimarlo. Y a veces no es el hombre, ¿verdad?, lo que el diablo usa a esas personas. Pero déjeme decirle, pueblo de Dios, que si Dios te dijo que te va a bendecir, ya que te dio la bendición, usted no la suelte. No porque aquel no cree en usted, no porque aquel no le gusta como usted habla, no como aquel, ¿verdad?, no acepta su bendición, usted va a dejar, no, pues decía que yo no me acepta, mejor me voy a aceptar, mejor me voy a ir para el mundo. Que Dios reprenda al diablo, iglesia. ¿Verdad? Porque con que nos acepte Cristo, con todo eso la tenemos victoriosa, iglesia. Si Cristo nos aceptó, es porque ha visto algo en nosotros, iglesia. Pero como usted sabe que siempre se levanta, ¿verdad?, esos enemigos para el cristiano, iglesia. Mire, yo quiero, porque mire, le traigo un ejemplo. A José le quitaron el manto, ¿verdad?, el que le habían hecho. Pero déjeme decirle, pueblo de Dios, que el favor del manto no se lo quitaron, porque él llegó a su destino. Aleluya. Él llegó a hacer lo que Dios le había dicho que hiciera. El manto se lo quitaron, lo hicieron pedazos y de todo, y hicieron lo que quisieron con él. Pero la promesa de Dios, sabemos que José lo disfrutó, lo que Dios había dicho que le iba a dar y que le dio, iglesia. Entonces así pueden hacer con nosotros, ¿verdad? Pueden agarrarnos la mantelinita, barrer el todo hacia San Fernando, todo aquí Huineca, para allá y para acá. Usted déjelo. Pero lo que Dios ha hecho en usted, eso es lo que vale, iglesia. Porque se levanta el enemigo, pueblo de Dios, cuando mira que Dios te ha bendecido. Mire, vámonos a Eclesiastés para que usted vea por la palabra. Le traigo en esta noche cómo se levanta el enemigo en contra del pueblo que Dios ha bendecido. Eclesiastés 4:4. Mire lo que dice. Se levanta la envidia, iglesia. Dice, mire, he visto, dice, así mismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Miren,
Se lo voy a volver a leer porque me ha gustado. Dice, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despiertan la envidia del hombre. Mira, es que hasta lo da tan claro, si es que la Biblia es tan clara, iglesia. Dice pues, he visto asimismo que todo trabajo, o sea, todo lo que usted haga para Dios, va a cobrar, va a levantar envidia, va a levantar celo, va a levantar cosas para aquel que no está haciendo nada para Dios. Entonces, por eso yo le traía esa porción bíblica, porque dice que todo trabajo y toda excelencia, porque eso es lo que nosotros tenemos que anhelar, iglesia. Excelencia para Dios, no para mí, iglesia. Usted no puede sentir que va a hacer algo con excelencia para mí, si todo lo que hacemos lo hacemos para Dios, y para Dios se merece la excelencia, porque por misericordia Él nos ha llamado a ser sus hijos, iglesia. Entonces la excelencia, el trabajo y la excelencia, como usted haga el trabajo para Dios, el Dios está agradecido. Pero dice que cuando usted empieza a hacer ese trabajo tan excelente para Dios, se levanta la envidia. Entonces, ahí es donde caemos siempre, ¿verdad? En el lazo del cazador. Porque si empezamos con la envidia, empezamos con la crítica, empezamos que, no, que ese no se lo merece, que se lo merecía fulano, y que se lo merecía sutano, y que ese sí bien camina directito, y que mientras es amigo de él, pero media vez le hizo una que no le pareció, ya también ese cayó en el mismo huacán, no hombre, ese otro arruinado, y que no sé qué, y que no sé cuánto, no hombre, ¿verdad? Entonces, no quedamos bien con nadie. Usted tiene que quedar bien con Dios, iglesia, y no dejarse robar lo que Dios le ha dado. Mire, yo quiero que vayamos, pueblo del Señor, y quiero que se lleve en la mente y en las tablas de su corazón, que no importa lo que el diablo diga, pero lo que Dios a usted le dio, usted tómelo y apodérese de él, y no le importa lo que el diablo diga. Si el diablo dice, no, pues yo no sé para qué le van a predicar esa, si ni puede, algo usted le trajo a esa persona. Si el otro dice, no, pues yo no sé por qué a ese la ponen a cantar si ni puede. Usted hágalo para Dios, porque aquí todo lo que se hace es para Dios. Si usted, mire, tenemos la bendición aquí con la sierva, y no porque le quiere echar flores. Ella, el Señor le ha dado ese sentir de hacer las vendimias para la obra del Señor. Oh, pero aquel que lo hace puede criticar. Pero ella, el Señor le ha puesto, porque yo nunca le he dicho, sierva, usted tiene que hacer una vendimia ahora. No, ha sido el Señor. Entonces ella lo hace como para Dios, porque tiene un agradecimiento y sabe que la obra de Dios tiene que ser así, iglesia, porque todos somos un cuerpo y todos podemos hacer algo para Dios, pero a veces no queremos trabajar ni queremos tener excelencia para Dios, iglesia. Pero si no lo hacemos, ¿verdad? Apoyemos y bendizcamos y le demos la bendición a la sierva, que Dios la siga, ¿verdad? Dándole esa fortaleza. Pero el que no lo hace se levanta, iglesia. El enemigo siempre se levanta porque él es el único que quiere. Porque el diablo es el único que quiere quitarlo. El anhelo que usted tiene para trabajar con excelencia a Dios. Y lo que Dios le ha dado, me da un don. Hay gente que son eternas orando. Ese es algo bonito. Hay gente que puede ayunar. Hay otra gente que no puede ayunar, pero puede hacer otra cosa. Hay hombres y mujeres que pueden evangelizar, tienen ese don, que ni bien han salido a la puerta, y eso ya tienen escritos ahí, que no sé cuántos levantaron la mano a aceptar a Cristo. Tal vez esos hombres no van a entrar por la puerta de aquí o la puerta de la central, pero esas almas ya quedaron marcadas, ya están escritas en el libro de la vida. Y si no se congregan en Hechos 1:8, pero ya fueron alcanzados por la misericordia de Dios, y me aseguro a otro lugar van a llegar. Porque déjeme decirle, pueblo del Señor, a mí no me evangelizó nadie de esta congregación, a mí no me llamó nadie de este ministerio, a mí no me fue a visitar nadie de este ministerio, a mí me vino a evangelizar una sierva desde La Vega. Desde allá venía esa mujer por 20 minutos a orar a mi casa, y allí nos ganó a toda la familia para Cristo. Y luego esa mujer nos dijo, me lo llevo para Las Vegas porque yo me lo gané. No,
esa mujer dijo, busquen un lugar, pero un lugar deseable la palabra de Dios, pero un lugar donde se llenen del poder de Dios. Oh, porque esta familia viene de Dios, dijo la mujer. Yo no lo entendía, yo no lo creía, yo no sabía qué era lo que estaba pasando, pero si Dios puso los ojos en mi familia, hemos pasado procesos, hemos pasado lo que usted no se imagina, y no lo hemos soportado por bueno ni por fuerte, sino porque Dios tenía un propósito, y así tiene propósitos con usted, así tiene propósitos con la casa suya, iglesia. Y no importa lo que el diablo diga, pueblo del Señor. Así es que usted, si se gana una persona allá afuera, pero siempre hay que hablarle la palabra de Dios. Si viene aquí, gloria a Dios. Pero si se congrega en otro lugar, gloria a Dios, iglesia. Pero a veces, déjeme decirle que padecemos Balac, ¿verdad? Que no lo hacemos ni dejamos hacer. Porque yo he oído cómo critican a veces a los hermanos cuando dicen, llevan una lista que aceptaron a 12, que aceptaron 10. Y dicen, pues cuando traigan uno, dicen aquellos que ni se levantan ni tan siquiera dejaron 10 de ofrenda. Cuando traigan uno, entonces digan que se han ganado a alguien. ¿Puede creer hasta dónde estamos de cruzados? Pueblo de Dios, si con que esas almas se ganen a algún lugar, el Señor los va a llevar. Yo le puse mi ejemplo de mi familia. Y mi esposo empezó a buscar iglesias, pero a todas las iglesias que íbamos, no es hablar de nada, pero usted sabe que yo soy así para hablar. Todas las iglesias donde fuimos estaban medias cruzadas. Llegamos a una iglesia que la habíamos ido a buscar como a 2 horas de aquí. Para cuando llegamos preguntamos por pastor y dice que andan con una endemoniada que la vayan a liberar a otro lado. Y le dije, Armando, no es aquí, le dije a mi esposo. Pues sí, y si van a ir con una endemoniada a buscar que se la ¿verdad? Que se la despeine, digo que. Entonces no es esta. Bueno, de ahí fue mi esposo a otro lado, fuimos, y tampoco, déjeme decirle que Dios tenía un propósito con mi vida, porque yo no venía del cristianismo ni de familia cristiana. Pero cuando yo entraba a aquellas iglesias, yo podía sentir que aquello no era, y yo que sabía, pues yo no conocía. Pero como Dios tenía un propósito ya con mi familia, por misericordia de Dios, déjeme decirle que al fin de tanto este hombre se fue a meter ahí a donde el pastor Roger. Y ahí ya no fui yo, porque yo ya me había aburrido de andar para allá y para acá, y no hallábamos un lugar donde me sintiera cómoda. Luego después él llegó, pero requete enamorado, y me dijo, no hombre, hallamos el lugar perfecto. Casi me dijiste aquel día, le dije yo, y eso no me gustó. Entonces y viene y me dice, no, pero vamos amor, vamos y vamos. Bueno, para no hacerse la larga, le voy a decir, fuimos. Y desde que fuimos hasta la Génesis le gustó. Ella tenía, creo que 6 años. Hasta ella le gustó, y ella el siguiente día quería ir al culto, y el siguiente día también, y que vámonos, ya llegó la hora del culto, y ya llegó la hora del culto. Y a todas las iglesias, pueblo del Señor, a ella no le había gustado. Desde que llegábamos era de llorar y de llorar y de llorar hasta que nos salíamos de aquella iglesia. Pero eso es cuando Dios ya tiene un propósito en usted. Déjeme decirle, la primera vez que llegaron y que me pusieron a servir, me pusieron aquí adelante. Yo no sé por qué me pusieron ahí, allá me hubieran puesto, pero como no era lo que yo quería, ¿verdad? Ni a mí iban a poner donde yo quería, me pusieron aquí. Déjeme decirle que ahí empezó a levantarse Balac. Llegó la señora que según dice que ese pedacito era de ella. Entonces y me dijo, bueno, ¿y a usted por qué la han parado aquí? Me dijo, si aquí es donde a mí me ponen todos los días. Me dijo, amén, hermana, yo me aparto, póngase. A mí me pusieron porque usted todavía no había venido, solo para cubrirle. Mire, la nuevita, tratando, cuidando a la que tenía 40 años en la iglesia. Así nos pasa a veces, porque no dejamos de ser eso, Balac. Vino y le dije yo, no, yo me aparto, hermana, póngase, si este lugar es el suyo, este es el suyo. Entonces, a lo que yo quiero llegar, que si yo hubiese sido otra, y no que sea la Mujer Maravilla, me dolió y me entristecí, pero con la misma vamos para adelante. Entonces vine yo y le dije a mi esposo, no hombre, mira esa señora, hasta allá los parqueos, me tocó que ir a 3, le dije yo. Bueno, pero lo que le quiero decir, que si yo con eso me quedo, hermana, porque me llegaron a quitar de donde era su lugar. Por eso usted, iglesia, no sea dueña de una silla. Ustedes, todas son de nosotros, no una sola. Para cuando haya ocupada la que usted dice que es la suya.
entonces no se vaya a enojar, ¿verdad? Entonces, pero ya le digo, pasa eso, iglesia. Entonces, y Dios en su misericordia me fue dando, iglesia. Y aquí estamos, ¿verdad? Pero no porque no hayamos pasado cosas, iglesia, sino porque Dios ha tenido misericordia con nosotros, ¿verdad? Entonces, pueblo de Dios, lo que Dios bendijo no hay quien lo maldiga, iglesia. No hay quien lo maldiga. Mire, vámonos a Romanos 11, 29. Aleluya, vamos, le traigo allí otra porción. Aleluya. Romanos, hay poder en la sangre de Cristo. Gracias, Señor, por su misericordia. Pueblo, no se deje ganar, no se deje robar, no se deje quitar lo que Dios ya dijo que es suyo. Porque el enemigo la va a dar todas para querer quitarle lo que Dios le ha dado. Pero usted sabe que lo que Dios bendijo en su casa, lo que Dios le ha bendecido, no hay quien lo maldiga, porque no hay hombre ni nada que pueda quitar lo que Dios ha bendecido. Mira lo que dice 11:29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Ok, entonces irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces quiere decir que lo que Dios le dio, el llamamiento de Dios, no hay quien lo anule. No hay quien se lo robe, no hay quien se lo quite, porque dice la palabra que no hay hombre que quite lo que Dios ha dado. ¿Verdad? Entonces, pueblo de Dios, peleemos. Y no es que se va a agarrar del pelo con la hermanita en la iglesia, ¿verdad? No, peleemos con el diablo porque él es el que se nos levanta, ¿verdad? Él es el que se levanta a querer desanimarlo, porque no crea que no se siente triste uno, que de repente uno viene con una gran sonrisa y el que viene entrando viene todo, ¿verdad? Raro, digo, santo Dios, y ahí yo le voy a decir que ni dormir puedo a veces, y digo yo, santo, ¿y qué habrá pasado? Y empieza el diablo a trabajar. Entonces eso es lo que no tenemos que permitir, iglesia. Porque Dios ya nos bendijo y no hay quien nos maldiga, pueblo de Dios. O sea que lo que Dios ya bendijo, no hay diablo que lo anule esa bendición. Así, pueblo de Dios, le traigo unos puntitos aquí. Lo que Dios nos ha dado y el enemigo quiere robarlo. Porque déjeme decirle, pueblo del Señor, que a veces nosotros tenemos, ¿verdad? Tenemos, pueblo de Dios, que le damos tal vez prioridad a alguien y no a lo que Dios ha dicho, ¿verdad? Porque déjeme decirle, le traigo aquí un ejemplo. Lo que aquí en Daniel, mire, yo quiero que nos vayamos a leer ahí, vámonos a leer Daniel 6:6. Porque yo quiero que usted vea que eso que habían llevado, habían decretado en ese lugar, en esa parábola, en esa, no sé cómo usted le quiera llamar, en esa bendición, déjeme decirle que era un rey el que lo había hecho. Y era que no se podía anular, pueblo del Señor. Y era una palabra de un rey. Y no digamos lo que Dios ha hecho, porque la porción que yo le leí, que hemos tomado de base, dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de que dijo que ella lo bendijo y mañana va a decir, no, mejor ya no, y le va a quitar lo que le ha dado. No, iglesia. El diablo es el único que hace eso, que le promete y le ofrece, y que aquí, que allá, y de repente sabemos que no nos da nada bueno. Mire, yo le quiero que leamos del 6 al 9. Daniel 6, del 6 al 9 dice: entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron: así rey Darío para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real. O sea que, ¿verdad?, ya habían agarrado firmas de todos los grandes para que él hiciera un edicto que no podía ser anulado, real, y lo confirmes,
que cualquiera que en el espacio de 3 días demande petición de cualquier dios y hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirme el decreto, el edicto, y fírmelo para que no pueda ser revocado. O sea, que no podía ser anulado aquel edicto que el rey había hecho, conforme a la ley de Madián y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Mire lo que dice el 9, porque pues el rey Darío el edicto y la provisión. Ok, prohibición. O sea, lo que yo le traigo, iglesia, que este era un decreto, algo que había firmado un rey. Como podemos decir, una ley que puede levantar aquí un presidente. Eso era tan válido que no podía ser anulado. Mire, vámonos ahí mismo al 13. Brínquese al 13. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel es el de los hijos de los cautivos de Judá. No te respeta a ti, oh rey, ni acata al edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó. ¿Sabe por qué le pesó? Porque él solo se dejó llevar por lo que aquellos habían dicho y no sabía que era Daniel, ¿verdad? Y sabemos que él amaba a Daniel. Y ahí se metió en un gran problema porque él ya había firmado eso. Y después, cuando se dio cuenta que era Daniel, él quería salvarlo. Él quería, dice la misma palabra, que él buscaba una puerta por donde entrar. Él llegaba por otro y no podía, pero a él ya había firmado ese decreto, iglesia. O sea, ¿cómo es la palabra correcta? ¿Qué dice aquí? Edicto, eso. Entonces libra a Daniel, dice, y hasta la puerta del sol trabajó para librarle. Entonces, pueblo del Señor, vamos a leer hasta el 15, vamos a leer por último. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepa, oh rey, que es la ley de Media, de Persia, que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. O sea, ¿qué es lo que yo le traigo esta noche? Que ese edicto que el rey Darío había hecho no podía ser anulado. Y ahora que Dios ya dijo que lo va a bendecir a usted, ¿usted cree que hay un diablo o un hombre que quiera anular eso? No lo hay, iglesia. No puede, iglesia. Porque nosotros ya estamos bendecidos por bendición de Dios. Porque aquí la palabra sí dijo, pueblo del Señor. Porque mire aquí donde la porción que leímos. La porción que leímos donde dice el 19, mire, 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí que he recibido orden de bendecir, y él dio bendición y no podrá revocarla. ¡Aleluya! O sea que el mensaje que Dios le manda esta noche es que lo que Dios ya bendijo en su vida, no hay diablo que se lo quite. Que lo que Dios puso en sus manos, no hay diablo que se lo quite. Porque sabemos que tenemos un Dios que pelea por nosotros. Pero así en carrerita yo le voy a dar qué es lo que el diablo quiere robarnos. Mire, la primera bendición irrevocable es el favor de Dios. Porque todos sabemos, ¿verdad?, que por misericordia somos salvos. Todos sabemos que no tenemos la salvación porque la hayamos ganado, sino porque ha sido la misericordia de Él. Entonces eso es algo que el diablo no nos puede robar. Porque eso ha sido, ¿verdad?, algo que Dios nos ha dado, el favor de Él.
que ha tenido con cada uno de nosotros. Entonces, porque todos sabemos que somos salvos por gracia, no porque lo hayamos ganado ni porque lo hayamos calificado. Entonces, ese es el primer favor, esa es la primera bendición irrevocable que el diablo no nos puede robar. Es la salvación y la vida eterna, iglesia. Mire, ahí mismo en el número, en la porción bíblica que hemos tomado como base, lo vamos a leer el 21. Mire lo que dice. Dice, no, fíjese que esto me ponía a pensar a mí, y le voy a hacer la pregunta a usted, pero leámoslo primero. No ha tenido, dice, iniquidad en Jacob, no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová, su Dios. ¿Usted cree que Jacob no tuvo iniquidad o no tuvo algo que Dios no podía verlo? Israel, ¿quién no sabe que fue, ¿verdad?, alguien que se rebeló contra Dios? Pero mire el amor de Dios que ha tenido con aquellos hombres y que tiene con nosotros, ¿verdad? Que dice que no había visto ese detalle que ellos habían hecho mal. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted viene a Cristo, no hay decreto, no hay carta que la haga a usted todavía acusar de lo que el pecado que usted había cometido cuando andaba en el mundo. Eso es lo que dice ahí, porque todos sabemos que Jacob no era, ¿verdad?, una perita en dulce, y el pueblo de Israel sabemos que tampoco era tan obediente, ¿verdad? Entonces, pero dice que Dios no quiso ver su iniquidad. Entonces, así hace con nosotros. Para el hombre tal vez, ¿verdad?, nosotros estamos más imperfectos que ninguna cosa. Pero Dios en su misericordia no toma en cuenta aquellos errores que tenemos del pasado. Por eso la palabra dice que no hay acta en contra de su iglesia, porque no hay una carta que te maldiga, sino porque Dios ya vino y te bendijo, porque vino Dios y te salvó, porque vino Dios y te limpió, porque vino Dios y te dio salvación y vida eterna. Aleluya, ese es el Dios que usted y yo tenemos, iglesia. Mire la segunda bendición irrevocable. La segunda bendición irrevocable es la presencia de Dios. Sabemos que cuando entramos en esta puerta, la presencia de Dios está en este lugar por misericordia de Dios, ¿verdad? Porque siempre hay rodillas que se doblan, tal vez no, ¿verdad? Usted sabe que esas rodillas que se doblan allí, ¿verdad? Porque usted sabe que el intercedor no va a andar poniéndose enfrente para que lo vea, pero hay rodillas que se doblan, iglesia, ¿verdad? Entonces, y a favor, ¿verdad? No es tal vez ni que la cantante, ni la artista, ni la salmista, no, son esas rodillitas que se doblan, esa gotita que está cayendo, y ahí está naciendo esa presencia de Dios. Todos sabemos que aquí hay presencia de Dios. Lo único que pasa, ¿sabe qué es? Que a veces venimos dispuestos a darlo todo por Dios, y a veces venimos agotados, a veces venimos cansados, y decimos, hoy no estuvo la presencia de Dios. ¿Cómo no va a estar la presencia de Dios? Que usted no se haya metido a pelear la bendición es otra cosa, pero la presencia de Dios es algo que Dios ya nos dio y tenemos que tenerla aquí, iglesia, ¿verdad? Que a veces no es manifestada, porque déjeme decirle, ¿verdad?, no es que no esté la presencia de Dios, porque déjeme decirle que a veces uno se para en este lugar y uno siente que todo le fluye así, ¿verdad? Como que está activo aquello, y que usted no le alcanzó los 45 minutos para terminar la palabra que trae esa noche, pero a veces se pone aquí y usted dice, santo Dios, y este tiempo no pasa, y usted ahí, ¿verdad?, en los secretos le pucha el teléfono y dice, puchica, si no ha pasado ni 2 minutos, no, hombre, si no ha pasado 15 minutos. Entonces no es que no haya presencia de Dios, sino que verdad que sabemos que las tinieblas quieren robar lo que Dios le ha dado, o lo que usted trae para su iglesia, pueblo del Señor. Pero entonces la presencia de Dios es algo irrevocable que el diablo no nos puede robar. La presencia de Dios tenemos que trabajar, la iglesia. Tercera bendición irrevocable es el gozo de la presencia del Señor. ¿Verdad? Siempre que entremos por las puertas de la casa de Dios, dice que tenemos que entrar con acción de gracia, con aquel gozo, con aquel regocijo, con aquel deseo de servirle a Dios. El gozo no te lo puede robar el hombre, el gozo no te lo puede robar Satanás, que Dios lo reprenda. El gozo de la salvación, no hay hombre que te lo robe. Ese gozo lo vamos a tener con nosotros donde sea que vayamos, iglesia, porque el gozo es, verdad, la salvación. Mire, vámonos a Tesalonicenses 1:6. Yo quiero llevarlo ahí para que usted vea esa bendición.
Aleluya, poderoso es Dios. Y ya nos vamos a ir. Aleluya, Tesalonicenses 1:6 vamos a leer para la gloria de Dios. Mire lo que dice. Porque por eso usted el gozo tiene que estar siempre. Aleluya, 1:6. Dice así, que ha llegado, dice, hasta vosotros, así como a todo el mundo, y llevó frutos y creció. Oh, ya me fui mal, iglesia. Y creció también. Aleluya, Tesalonicense. Ay, sabía que estaba cruzada. Aleluya. Bueno, Tesalonicenses 1:6. Le digo que está enojado aquel que le cuento. 1:6. Y dice, vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. ¿Sabe? Pablo le decía a este pueblo, me gusta que aunque tú estés pasando tribulaciones o estés pasando escasez, tú recibes la palabra de Dios con gozo. A eso tenemos que llegar, iglesia. No porque, ¿verdad?, en la casa tal vez no tengamos problemas, no tengamos escasez, no decíamos algo. No por eso usted va a venir aquí toda desconchavadita, sin ganas de decir un aleluya, toda triste. No, usted tiene que venir con gozo. Porque si usted se pone triste, mire que el enemigo brinca y dice, dice que es cristiana, y dice que el Dios que tiene es poderoso, y dice que el Dios que tiene es el único. Pero ¿y entonces por qué está triste? No, iglesia, porque eso decía este varón en esta palabra. Por eso le decía a Pablo, por eso me gusta, le decía, que en medio de la tribulación, le decía, tú recibes la palabra con gozo. Así tenemos que nosotros recibir la palabra de Dios con gozo, iglesia. Porque en esta carne, déjeme decirle que padecemos, iglesia. Yo pensé en poder, ¿verdad?, leer, pero mire, Dios ha sido bueno porque estoy bien mala de mi vista. Pero Dios es bueno, iglesia. Dios nos ayuda siempre, ¿verdad?, a hacer la obra del Señor. ¡Aleluya! Entonces, pueblo del Señor, tenemos que estar con gozo. Tenemos que estar metidos en esa bendición. Mire la bendición número 4. Dice, bendición irrevocable es la liberación. Porque Dios nos ha librado, pueblo del Señor. Dios nos sacó de Egipto y ahora nos tiene en la casa de Él. Pero ¿sabe qué lamentable es, iglesia? Yo lo he oído, pueblo del Señor, que hay muchos cristianos que todavía siguen enamorados del mundo. Porque usted sabe que el mundo significa Egipto. Entonces dice, no, dice que mis amistades del mundo, ay, qué chéveres eran. Ay, yo con las amistades del mundo, ay, como yo me gozaba. Que allá en el mundo yo era más feliz. Entonces todavía está piropeando al mundo, iglesia. Entonces no tenemos que hacer eso, pueblo de Dios, porque Dios ya nos liberó, porque Dios ya nos hizo libres, porque Dios nos ha dado salvación y vida eterna. Y no tenemos que anhelar Egipto, no tenemos que anhelar el mundo, no tenemos que anhelar eso, pueblo del Señor. Esa liberación que Dios ha hecho no la puede robar el hombre, ni el diablo, ni nada que se le ocurra hacer algo con nosotros, iglesia. La liberación. Mire la bendición número 5. Lo llevo en carrera porque yo sé que ya avanzó el tiempo. Bendiciones irrevocables es la fuerza. Usted sabe que cuando Dios lo fortalece, aunque el diablo quiera decirle, no te vas a poder levantar hoy de esta cama. Y el diablo le puede decir, no, ni lo intentes porque no vas a poder. Pero si Dios ya lo fortaleció, como en estas bendiciones que cae en la presencia de Dios, el Señor ya nos tiene bendecidos y nos tiene fortalecidos, pueblo de Dios. Mire, vámonos ahí a Job. Yo quiero que leamos ahí en Job. Mire, tenemos un Dios bueno, pueblo del Señor. Vámonos a Job 39:10. Para que usted vea el poder de Dios, para que usted vea la misericordia de Dios. Job 39:10 dice así: ¿atarás tú? ¿Lo hallaron? Amén. ¿Atarás tú, dice, al búfalo con yugo? ¿Conyunta? Conyugada, dice. Conyugada. Para el surco, librará a las bestias
Ay, santo Cordero. Ya le digo, ¿para qué dije que los dos no me servían? Bueno, vamos a leerlo. Léamelo, hermana Mari. Atarás tú al búfalo con coyuda para el surco, labrará los valles en pos de ti. Aleluya, está ahí. Confiarás en tu pero la palabra, la que yo quiero traerle, pueblo de Dios, que Dios nos ha dado esa fuerza del búfalo. También está en el Salmo 92:10, ¿verdad? Donde habla de la fuerza del búfalo. Pero lo que yo quiero decirle, que en esta porción que hemos leído, donde dice, atarás tú al búfalo con coyuntas, o sea, lo que quiere decir que el búfalo es demasiado fuerte, no va a dejar que usted le ponga las coyuntas. Eso es lo que yo entiendo. Entonces, ¿por qué? Porque el búfalo es más poderoso, es una fuerza inconmovible que no lo vamos a poder atar como atamos a los bueyes. Los bueyes, ¿verdad?, son pequeños, son más mansos y no tienen la fuerza que el búfalo tiene. Entonces, con esa fuerza Dios nos ha bendecido, iglesia. Vámonos al Salmo 92 y mire lo que dice el Salmo 92. Dice, mire lo que dice el Salmo 92:10. Aleluya. 92:10 dice: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Porque yo no sé si usted ha oído las características del búfalo, que dice que son fuertes, pero él también tira aceite, ¿verdad? O sea que tiene esa bendición ese búfalo. Pero aquí dice que Dios nos dará esa fuerza. No dice que le va a dar la fuerza, ¿verdad?, como de un par de bueyes que sabemos que tienen una fuerza grandísima. Dice que como la del búfalo. Por eso en la porción que leíamos en Job dice: no podrás tú atar al búfalo, no podrás tú ponerle coyuntas, lazos, porque es demasiado fuerte, no vas a poder. Entonces, y ahí nos lleva el Salmo 92:10 y dice que las fuerzas como la del búfalo es la que Dios le ha dado a usted y a mí. Así es que cuando usted se sienta débil, se sienta cansado, el diablo le diga que no puede, que no tiene fuerzas para seguir, usted declare esta palabra y dígale: lo que Dios me ha dado, el diablo no me lo podrá quitar. Lo que Dios me ha dado, el hombre tampoco lo podrá invalidar, porque tenemos un Dios de poder, iglesia. Aleluya. Entonces, pueblo de Dios, para terminar la bendición, la otra bendición que Dios nos ha dado es bendiciones irrevocables, es la protección. Mire lo que dice, vámonos a la porción que tenemos como base. Mire lo que dice 23:23. Porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación. Contra Israel, como ahora será dicho de Jacob, y de Israel lo que ha hecho Dios. Mire lo que dice. Se lo voy a volver a leer. Porque contra Jacob no hay agüero. Sabemos que es un brujo, ¿verdad? Que no hay brujería ni adivinación, dice. Contra Israel, como ahora será dicho de Jacob, Israel, lo que ha dicho Dios no será anulado. O sea que Dios ya bendijo a este pueblo, Dios ya lo bendijo, así como lo ha bendecido a usted y a mí. Así es que no hay nadie que nos quite la protección, porque Dios nos tiene protegidos, Dios nos tiene cercados, iglesia. Dios nos ha dado todas estas bendiciones, como le digo. Entonces nosotros tenemos que apoderarnos, porque va a venir, ¿verdad?, el Balaaca y a querer robarnos lo que Dios ha bendecido. Porque déjeme decirle que este varón, este hombre, este profeta quería maldecir lo que Dios ya había bendecido, quería quitar lo que Dios ya le había dado. Por eso lo llevé al principio también, ahí donde dice, verdad, que los dones y los, creo que estaba en Romanos, sí, en Romanos 11:29 dice que los dones son irrevocables y el llamamiento de Dios. Así es que Dios a usted ya lo llamó, así es que no hay diablo que lo detenga. Ya Dios lo ungió, ya Dios lo bendijo, así es que no hay diablo, no hay nada que nos pueda robar lo que Dios ya declaró en nuestra casa, en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, pueblo de Dios, solo nos queda afirmarnos, poner la palabra por obra y seguir adelante, no las primeras de cambio. Usted ya no quiera ponerse ni la mantelinita.
Así es que porque usted sabe que Dios ya lo bendijo con bendición grande. Así es que no dejemos que el diablo nos robe lo que Dios ya nos dio, pueblo del Señor. Y sabemos que estamos rodeados. Este es el último bendición irrevocable que Dios nos tiene cercado. El diablo nos llega y a veces nos toca la carne, porque la carne, ¿verdad? Pues es, ¿verdad?, débil y nos toca, iglesia, nos llega allí, pero Dios no va a permitir, pueblo del Señor, que nuestra alma sea tocada. Entonces dice la palabra que Él tenía cercado, Él tenía protegido a Jacob y a Israel, y nosotros también estamos protegidos. Esa es la palabra que Dios le manda esta noche. No deje robarse, no deje, ¿verdad? Porque ya ve que el enemigo siempre quiere buscar cómo desviarnos, iglesia, cómo quiere desanimarnos. Ya ve, ese hombre ya andaba pagando, ¿verdad? Alguien que maldijera al pueblo, maldijera y deshaciera lo que Dios ya había dicho. Así es que, pero dice que, ahí donde leímos también en el 23, dice que no hay alborero, no hay brujo que pueda robar lo que Dios le ha dado a usted. No hay alborero, no hay curandero, no hay nada que le pueda robar lo que Dios ya le dio a usted. Así es que sigamos adelante, iglesia, porque Dios es bueno y grande en misericordia. Sigamos adelante, pueblo de Dios. No se deje ganar, no se deje robar lo que Dios le ha dado. No importa lo que el hombre, lo que la mujer diga, ¿verdad? Pero usted sabe que lo que Dios le dio viene de la mano de Dios, porque usted no lo pidió, a usted se lo dieron. A usted, ¿verdad?, Dios lo llamó y Dios lo tiene en este lugar. Y no hacer de por gusto, sino porque Dios quiere hacer cosas grandes con cada uno de nosotros, iglesia. Así, pueblo de Dios, hasta aquí llega el tiempo con nuestro hermano Abel, pastor Abel, ¿verdad? Que él sabe con lo que va a continuar. No sé si hay anuncios, no sé.